Vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a empezar. ¿Qué es residuos hospitalarios? ¿Sí? Con residuos hospitalarios vamos a definir, vamos a clasificar y vamos a realizar la manipulación de los mismos. Con respecto a definición, ¿sí? Tenemos como gestor es la institución, el hospital, la clínica. De acuerdo a la definición, tenemos las diferentes actividades que se dan, los procedimientos para el adecuado manejo, poder minimizar los riesgos de accidentes y peligros potenciales para la salud y cuidar, ¿sí?, al trabajador, al paciente y a la familia. Bueno, tenemos dentro del marco legal, ¿sí?, leyes y normativas que rigen este procedimiento de esta actividad, ¿sí? Tenemos la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que es la número 24.051, ¿sí?, que es la que predice cuál es el correcto manejo, ¿sí?, y poder evitar la contaminación del medio ambiente, tanto así del suelo, del agua, de la atmósfera. Después también tenemos, ¿sí?, con respecto a esta ley, en el artículo 19, ¿sí?, que hace referencia al tipo del residuo patológico, cuáles serían, ¿sí? Podemos hablar de los residuos de cultivos, de un laboratorio, del paciente, resto de sangres, residuos orgánicos de un quirófano, residuos animales en el caso de que se hagan experimentos con animales, investigaciones, y así también al residuo, ¿sí?, que se hace uso con el paciente, algodón, gasas, jeringas, ampollas, elementos cortopunzantes, y también agentes quimioterapéuticos, así también residuos que son peligrosos, como son los de rayos X, los líquidos, ¿sí?, mercurio, aceites que se puedan usar, etc. Los responsables en el manejo de los residuos es toda la comunidad hospitalaria, ¿sí?, es todos los trabajadores de la salud, ¿sí?, tanto directivos del establecimiento, el personal médico, el personal de enfermería, auxiliares, limpieza, técnicos, ¿sí?, y personal de laboratorio. ¿Cómo clasificamos los residuos hospitalarios? ¿Sí? Los residuos hospitalarios podemos clasificar, ¿sí?, en residuos contaminados y residuos comunes. Entre los residuos contaminados tenemos los biocontaminados, que contienen los gérmenes, ¿sí?, que están en contacto directo con el paciente, con líquidos orgánicos, y los residuos especiales, que son los químicos y radioactivos. Así también todo lo que es la parte de farmacología oncológica. Tenemos los residuos comunes, ¿sí?, que todos sabemos qué son los residuos comunes. Vamos a clasificar, ¿sí?, con respecto a los residuos biocontaminados, ¿sí?, ya dijimos, con respecto al paciente y al material biológico, ¿sí? Al paciente es todo lo que está en contacto con secreciones, excreciones, líquidos, y todo lo que es material biológico, ¿sí?, cualquier tipo de material cortopunzante, gasas y todo tipo de material descartable que haya tenido en contacto el paciente. Hablamos con respecto a lo que es residuos especiales, los químicos radioactivos, ¿sí? Los químicos o peligrosos hace referencia a todo lo que es tóxico, inflamable, explosivo, por ejemplo también los termómetros de mercurio que se están dejando de usar, que se están usando los digitales, así también los tensiómetros que tenían mercurio, ¿sí?, para poder disminuir la contaminación. Hablamos de residuos farmacológicos,
con respecto a medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados y que no se utilizan. Los residuos radioactivos son todo lo que es de medicina nuclear. Bueno, y los residuos comunes dijimos que encontramos en diferentes categorías, ¿sí? Que son los residuos domésticos, los residuos generados por la administración, por ejemplo, la limpieza de un parque, de un jardín, de una cocina, de una oficina, papeles, cartones, cajas, alimentos, etc. Vamos a continuar. ¿Cómo podemos distinguir la clasificación de los residuos contaminados y los comunes? ¿Sí? Vamos a hablar de los colores. ¿Cómo vamos a clasificar los residuos hospitalarios? Los colores, el color negro corresponde a lo que sería los residuos comunes, y los residuos contaminados, ¿sí? Son los que van en bolsa roja. Las bolsas rojas deben ser gruesas, tienen una clasificación, estas bolsas, de 80 micrones, de 60 de ancho, ¿sí? Por 80 de alto, para poder hacer la clasificación de los residuos patológicos. Los mismos van precintados, a 2/3 de bolsa se cierra, con precintos, rotulados, y realmente comprobar de que no tenga pérdidas ni fugas. Bueno, con respecto a la manipulación o el manejo de los residuos hospitalarios, ¿sí? Esto hace alusión a quién es el generador, ¿sí? El generador somos nosotros en cada servicio, ¿sí? Tenemos servicios críticos y servicios no críticos. Servicios críticos, por ejemplo, quirófano, ¿sí? Servicios no críticos, la atención en consultorios externos. De acuerdo a esto, vamos a hacer el almacenamiento, que tenemos un almacenamiento primario, que es en el mismo servicio. Tenemos un almacenamiento central, que sería un lugar externo a los servicios, un lugar adecuado para guardar este tipo de residuos. Tiene que estar previamente preparado este lugar, ¿sí? Externamente, que tenga aireación, que no tenga el ingreso de ningún tipo de animal, de roedor que pueda romper las bolsas. Estos residuos en este sector no deben permanecer más de 48 horas. Después tenemos el tratamiento, ¿sí? Y la disposición final y el transporte externo. Con respecto a lo que es el acondicionamiento, hablamos de que no deben exceder de 2/3 de la capacidad de las bolsas, ¿sí? De residuos patológicos. El almacenamiento, ¿sí? Va a ser primario o temporal antes de realizar su disposición de traslado y tratamiento final, ¿sí? El tratamiento, hablamos de incineración, ¿sí? Autoclave, el relleno sanitario o relleno manual, ¿sí? Que podemos visualizar, celdas de seguridad, que serían, ¿sí? Los rellenos sanitarios, los lombricultivos, las incineraciones o las autoclaves. También podemos disponer de una información muy importante del señor Frank Gould, uno de los servicios técnicos que brinda a nuestro hospital, que nos actualizó con respecto a nuevos equipos que son la innovación, para poder reducir los costos e inactivar estos residuos peligrosos. Para cualquier institución está disponible, cualquier institución que pueda adquirir, ¿sí? Es el Bio 5000, que es el convertidor de residuos patogénicos. Este equipo, ¿qué es lo que realiza? Inactiva la condición patogénica del residuo hospitalario.
a través de un mecanismo de acción, ¿sí? Con una temperatura y rayos germicidas, ¿sí? Que provienen del equipo. Esta etapa, este proceso, será de un calor envolvente de 200 a 220 grados centígrados. Este método, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? Con esto, pudiendo lograr inactivar el residuo patogénico y quitando la carga bacteriana, así, de esta forma, convirtiéndolo a residuo asimilable a común, ¿sí? A un residuo urbano. Pasamos a otro tema de gran importancia, que es la bioseguridad del personal, ¿sí? Cómo proteger con medidas de seguridad, elementos de seguridad, medidas preventivas. Hablamos de los residuos y sus riesgos, ¿sí? ¿Quiénes corren riesgo con los residuos patológicos? Toda la comunidad hospitalaria, ¿sí? Llámese profesionales de la salud, pacientes, personal que concurre a la institución, los recolectores de basura, el personal que está encargado de la eliminación, así también los acompañantes, familiares. Corre riesgo el medio ambiente, ¿sí? La flora, la fauna. Los riesgos, ¿sí? Con respecto al manipuleo erróneo, nos conlleva a posibles efectos en la salud debido, ¿sí? a un mal manejo con respecto a las enfermedades, pudiendo contraer una hepatitis B, una hepatitis C, SIDA, infecciones gastrointestinales, respiratorias, infecciones cutáneas, así también por efectos de intoxicación, ¿sí? Y sustancias radiactivas. La importancia de estas normas de protección es disminuir la exposición, ¿sí? A este tipo de material contaminado. También podemos disponer de barreras como profesionales que estamos en directo contacto con el paciente, ¿sí? Podemos disponer de una de las barreras, que es la inmunización activa mediante las vacunas, ¿sí? Esto es importantísimo, que como profesionales de la salud podamos estar al tanto de un esquema completo de vacunación de acuerdo al lugar que estamos desempeñando nuestras tareas. Después la otra barrera es el uso de los guantes. Esta sería la barrera física. Vamos a pasar a elementos de protección personal, ¿sí? Esto significa a cómo protegemos al personal que transporta los residuos patológicos. Deben usar ropas, overoles o mangas largas, protección ocular, protección con delantales o tipo pecheras para proteger el contacto directo con la ropa y el traslado de los residuos, guantes de caucho tipo calibre 25, también deben disponer de botas media caña, ¿sí? Y suela antideslizante, después de mascarillas, ¿sí? O barbijos, ¿sí? Para poder evitar la filtración, la contaminación en el aire, ¿sí? Después vamos a hablar, ¿sí? Como generadores, que somos nosotros, de estos residuos patológicos, ¿sí? Debemos tener una buena gestión para que pueda formular, implementar y actualizar las normativas correctas, ¿sí? Para la disposición de este tipo de residuos. También disponer de la capacitación del personal, ¿sí? Capacitación adecuada al personal con respecto a lo que es residuos patológicos. También poder brindar los elementos de protección al personal para la manipulación de los mismos y asimismo dar cumplimiento
¿sí?, a la normativa de seguridad y salud para el trabajador.